se agarra la cabeza y se asusta y solo piensa en huir. Sobrevivir, quiero más. En esta vida, en este idioma, en esta parte del planeta en que vine a nacer. No soy mejor ni soy peor que los demás. Buenas tardes, amigos. Esto es Comercio Exterior Siglo XXI y hoy, martes 4 de agosto del 2015, estamos transmitiendo, como todos los martes, de 14 a 16 horas, aquí por AM 1010. Un día importante para nosotros, es una semana importante para nosotros. Ustedes saben, este programa jamás se hace el distraído, como solemos decir acá con Héctor. Héctor, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y tenemos que decir que se está viviendo un momento muy particular en el país. Es como que si hubiesen agudizado las tensiones, ¿no es cierto? Y el clima crispado. Estamos viendo por TN en este momento y por varios otros canales las cápsulas servidas de un 38 con los cuales se habría atacado la casa de la Nata ahí en Retiro, también con piedras, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todos los medios están diciendo esto, y parece que también ha habido algún atentado hace minutos a un dirigente o algún miembro de la DAIA. Todo esto genera un clima muy enrarecido cuando faltan, yo diría, pocos días, faltan horas para las PASO. Evidentemente son unas PASO muy decisivas y obviamente todo tenemos que mirarlo, yo diría, bajo ese cristal, ¿no es cierto?, bajo el cristal electoral. Y también, hay que decirlo, esto se agudizó a partir de una denuncia sumamente seria, que ha desatado una interna feroz en el oficialismo en relación a lo ocurrido el día domingo a la noche en el propio programa de la Nata, donde se lo denuncia como jefe y cerebro del triple crimen por la problemática de la efedrina al jefe de gabinete Aníbal Fernández. El día de ayer ha sido muy rico en novedades políticas, que las vamos a ir comentando, por supuesto, con Héctor, vinculado a cuáles fueron las reacciones, las que se tomaron por acción y las que se tomaron por omisión, porque si bien es muy curioso la forma en que, ante cierto silencio, el jefe de gabinete salió a cruzar y a ser responsable de esa suerte de campaña, llamémosle, que él visualiza que el programa del domingo tuvo como parte central, ¿no es cierto? Él acusa que su rival en la interna del Partido Justicialista o del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires es quien ha financiado este programa y al canal que lo llevó adelante. Obviamente, esto también originó una respuesta de Domínguez, pero digo para que tomemos conciencia de la dimensión de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un debate entre el principal ministro del gobierno nacional, o sea, el jefe de gabinete, enfrentado al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, que además lleva como vice al presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, además de intendente de La Matanza. Digo, las acusaciones de droga de un lado, droga del otro, hacen, yo diría, obvio esta reflexión que el presidente de la Unión Cívica Radical y candidato, uno de los 3 candidatos de Cambiemos, hiciera, donde hacer responsable algo que, diciendo nadie puede negar que este gobierno nos ha traído la narcopolítica. Y esto que tantas veces tocamos en nuestro programa es un tema, yo diría, muy delicado, porque en algún momento, ustedes recuerdan, prácticamente una década se hablaba de las narcodemocracias, o sea, la situación que se había vivido en Colombia, la situación que se había vivido y en algunas medidas también se sigue viviendo en México, donde los carteles se hacen cargo de territorios a partir de financiar a la política o a los políticos que ganan. Esto genera unas distorsiones que, por supuesto, el sistema democrático ya a esta altura debería estar tomando recaudos muchísimo más enérgicos que los que ha tomado hasta ahora. Digámoslo claramente, cada vez que
el sumo pontífice, ¿no es cierto?, el Papa Francisco, se refería a su preocupación por el avance del narcotráfico en la Argentina, quien era el encargado de contestarle, recordemos, era Aníbal Fernández. Entonces, todo esto tiene un encuadre con una historia reciente política que no puede ser desconocida. Héctor, me gustaría, no hemos conversado entre nosotros, pero me gustaría una reflexión tuya acerca de este momento que estamos viviendo. Cómo no, con mucho gusto. Decís muy bien el tipo de gravedad que tiene el momento. Recuerdo que Alfredo Leuco, a quien no voy a descubrir como un gran columnista, ayer escribió con mucha precisión y lo tituló como Conmoción institucional por Aníbal. Y no es poco, ¿no es cierto? Sin duda. Y como bien vos decís, es una crisis donde se encuentran enfrentados a pocos días de unas elecciones internas el jefe de gabinete, el presidente de la Cámara de Diputados y candidato y precandidato a gobernador, el precandidato a vicepresidente a gobernador, que además es intendente y presidente del Partido Justicialista de La Matanza. Así que estamos viendo de qué se trata. Y esto seguramente le dio pie a Lisa Carrió para decir que estamos ante una pelea de mafias justicialistas por quedarse con el negocio del narcotráfico. Nada más y nada menos, ¿no es cierto? Así que estamos metidos en un tema altamente inquietante, por lo menos, a lo cual se suma lo que está pasando ahora, ¿no? En estas horas. O anoche, que empezó con el robo del auto de una jueza. Justamente la que lleva adelante la causa de la efedrina. Exactamente. El jueza electoral. El jueza electoral, además, Herminia de Cubría, a pocas cuadras de la quinta presidencial. Tiros mediantes, escaparon, ¿para qué? Para dejarlo luego abandonado muy cerca. Mensaje. Hay un mensaje. Mensaje. Como el hecho de dejarle los casquillos de las balas a la nata, siendo que si son revólveres calibres 32, y no ser pistola, no se eyectan las cápsulas, vainas hervidas. Entonces se retiran con la intención luego de volverla a cargar. Pero si se la retiran se la pueden guardar y llevar, pero no. La han dejado otro mensaje ahí. Además de haber cascoteado la garita de vigilancia del edificio, lo cual tiene muy preocupado por primera vez a la nata. Lo vi que está reconsiderando si debe o no tener custodia personal. Por primera vez, lo cual ya indica bastante. En un momento muy particular de la nata, porque si bien se está recuperando y muy bien de un trasplante de riñón, hoy, esta mañana, se operó de cataratas. Así es. Si bien no es una operación riesgosa, bueno, tiene sus cuidados, sí, ¿no es cierto? Sí. Tiene sus cuidados. Así que ese es el tema por el momento. Sí. Yo estuve analizando las tapas de hoy un poco para ver cómo se perfilan, ¿no? Porque hoy en día los medios responden a una línea. O son críticos del gobierno, o son aliados, o están sustentados en gran parte por la pauta publicitaria oficial. Empecemos por el lado de los que reciben buena pauta oficial. Tenemos a Tiempo Argentino, como titula: amplio apoyo y solidaridad del PJ con Aníbal Fernández. Sensación. Muy clarito, ¿no es cierto? Página 12, comilla: la difamación como instrumento de la campaña electoral. O sea que todo esto es... En un primer momento se dijo que era un mensaje mediático. Sí, es mediático porque fue a través de un medio, una operación mediática. Bueno, los medios que pueden hacer, difundirlo. ¿Cuál es la crítica? Y justo ahora que hay, justo ahora antes de las internas, ¿qué es lo que dice la nata? Yo no puedo meterme a considerar si es oportuno o no es oportuno la información que tengo. Si yo no la diera porque estamos próximos a una elección, también estaré operando políticamente, en uno u otro sentido. Yo soy periodista, dijo, y me manejo con criterio periodístico. Lo tengo ahora, lo doy ahora. A mí lo que más me llama la atención es que las entrevistas, que fueron 6 en la cárcel, no una, no se hacen sin autorización.
y no se hacen sin conocimiento del gobernador de la provincia de Buenos Aires, y no se hacen sin conocimiento del Ministerio de Justicia y de la Secretaría de Justicia. Y si lo sabe la Secretaría de Justicia, el Ministerio de Justicia y la Gobernación de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo es que no lo sabe también la presidenta? No lo sabemos, porque la presidenta hasta ahora ha mantenido silencio, ella que es tan proclive a emitir tweets en cadena permanentemente, salir a contestar cualquier tema. No se ha pronunciado, tampoco se ha pronunciado Scioli personalmente, que sí lo ha hecho a través de su mujer, Karina Rabolini, quien cada vez tiene más presencia, y mucha más presencia que el candidato a vicepresidente de la Nación, Zanini. O sea que la dupla pareciera ser, en cuanto a la manifestación pública, no Scioli-Zanini, sino Scioli-Rabolini. Es así, y esa es la realidad. Si tenemos en cuenta entonces que esas entrevistas en las cárceles, 6 para mayor dato, se hicieron con aprobación, con consentimiento o con simplemente dejar hacer de las autoridades, daría la impresión que en el fondo, y esto es una interpretación mía, la presencia de Aníbal Fernández en la interna del justicialismo, o para más datos, la interna del kirchnerismo, es realmente preocupante, es incómoda. Ahora, hilando fino, además, tenemos que el candidato a presidente tiene fotos y tiene afiches con el candidato, con el precandidato a gobernador Domínguez, ¿no? Aníbal Domínguez, con Domínguez, pero no tiene ninguna foto, ningún afiche, no lo podemos ver en la vía pública, de Scioli con Aníbal Fernández. Pareciera ser que a esta altura del partido, por el lado del oficialismo, hay mayor disposición a que Domínguez se imponga en la interna contra un Aníbal Fernández que hasta el momento en las encuestas, si bien el nivel de aceptación es bajo, en las encuestas, a nivel de aceptación es bajo en cuanto a la imagen me refiero, en las encuestas sigue estando por delante de Domínguez, que tiene menos nivel de conocimiento. ¿Esto qué significa? Que Domínguez está haciendo todo lo posible por destacarse, por mostrarse, por hacer lo que haga falta. En las últimas emisiones de Milagros, esa serie de política ficción que está emitiendo Canal 9, la jefa de imagen del candidato, además de decirle que se necesitan héroes y no candidatos, y que un linfoma se puede transformar en un cáncer, y si se derrotó al linfoma hay que decir que en realidad se derrotó un cáncer, con lo cual sí se convierte en un héroe y puede crecer en las encuestas, también le pide cosas que tiene que hacer, como bailar en los programas de más conocimiento, de mayor difusión, de mayor rating. Bueno, anoche Domínguez bailó en el ciclo exitoso de Marcelo Tinelli de Bailemos por un Sueño. O sea que la campaña ya no solo está a cargo del partido, sino también por vía de los medios de difusión, ¿no? Y esto lo puso muy mal a Aníbal Fernández, que no vaciló en decir hoy por la mañana, antes de entrar a la Casa de Gobierno, fueron a festejar su situación en Showmatch. ¿Y cuál es la situación? Una situación de debilidad por parte de Aníbal Fernández, ¿no? No es nuevo esto, pero en este caso, en esta circunstancia, volvió a cargar en la interna contra Julián Domínguez y contra Fernando Espinosa. Porque, entre otras cosas, no olvidemos que los acusaron de financiar el informe de Periodismo para Todos, ¿no? Ese de Jorge Lanata, que vinculó el triple crimen de General Rodríguez con el tráfico de efedrina. Y por eso es que Aníbal Fernández dijo, sé que fueron a festejar su situación. No vi el programa, cargó un poco para bajarle precio, pero me llegaron 30 millones de mensajes, exageró por supuesto, me llegaron 30 millones de mensajes de texto de gente que estaba tomando el Reliberan, que como todos sabemos es para contraatacar y para combatir a las náuseas. Bueno, esa es la situación, el triple crimen que le costó la vida a Sebastián Forza, a Leopoldo Vina y Daniel Ferrón,
están en esas instancias, ¿no? ¿Por qué Domínguez fue al programa de Tinelli? Bueno, el que gestó la cosa fue el intendente de Bolívar, el pueblo natal de Tinelli, y que es Eduardo Bali Buca, que es un habitual asistente al programa de Tinelli y en el cual siempre un poco apoya al Tirri, que es el primo de Tinelli. Así que la cosa pasa por el lado del espectáculo, pasa por el lado de la violencia, pasa por el lado de la política, pasa por el lado de las acusaciones. Y yo estaba mencionando cómo habían reaccionado las tapas de los diarios de hoy y había dado lectura a Tiempo Argentino con el apoyo y solidaridad del PJ Aníbal Fernández. Recordemos que no hay una declaración explícita hasta ahora ni de Cristina Fernández de Kirchner ni de Daniel Scioli, ¿no? Y dijimos también que página 12 acomilla y titula fuerte la difamación como instrumento electoral de campaña y se sitúa en lo que le resulta más cómodo al gobierno, acusar al Grupo Clarín y a La Nata y a Canal 13 de estar instrumentando una maniobra y tratando de sacar el tema de la disputa entre los candidatos, cosa que Aníbal Fernández parece resistirse, ya que, como dijimos, esta mañana insistió con el tema de echarle la culpa a sus contrincantes en las internas que se van a resolver este domingo precisamente. Otros diarios vinculados o cercanos o por lo menos apoyados por los presupuestos de publicidad oficial es Ámbito Financiero, que relegó el tema a una llamadita de tapa que dice: la denuncia a Aníbal F. fue en el domicilio de Carrió. Y es verdad, uno de los denunciantes, uno de los que aclaró, uno de los vinculados, hizo el reportaje en el domicilio de Carrió, cosa que ella no negó en ningún momento y lo hizo público. Y ofreció el domicilio porque le pareció un lugar seguro o para que lo menos el declarante se sintiera por lo menos un poco más tranquilo. Crónica, también en la línea de los diarios que están de alguna manera vinculados o apoyados al tema del gobierno, también achicó el tema y lo refirió a una mención, pero digamos apostando fuertemente por Aníbal Fernández. Dice así: contra las acusaciones, Aníbal recibió unánime apoyo, ¿no? Y desde todos los sectores fue amplio el respaldo al jefe de gabinete. Sorprende un poco porque está evidentemente exagerando. Diario Popular, también en la misma línea, dice: por grave denuncia, apoyo a Aníbal Fernández de los diputados del Frente para la Victoria. No del Partido Justicialista, no, sino del Frente para la Victoria. La prensa, que en algún tiempo también fue bastante beneficiada de la pauta oficial, pero últimamente no, está tomando alguna distancia y se está poniendo más bien equidistante, y tituló Feroz Interna. Aníbal Fernández acusó a sus adversarios en las PASO del Partido Justicialista Moraderense por la denuncia que lo vincula con el narcotráfico. Domínguez y Espinosa le reclamaron que responda y explique. Que en lugar de acusar, que explique. Por el otro lado tenemos a los medios críticos, a la cabeza, como siempre, Clarín, que dice: Aníbal, triple crimen y efedrina. Hay 9 pistas en la mira del fiscal. 8 de ellas están en la causa. La 9ª se agrega con la declaración del condenado por el triple crimen en el programa de La Nata. Todas apuntan al papel político del jefe de gabinete y precandidato a gobernador en el negocio de la efedrina, ¿no? Dice, hay una nota editorial de Ricardo Roa que se sintetiza en el título, dice: un escándalo para todos y todas, y hay notas complementarias con la oposición. Macri, Massa y Carrió reclamaron una urgente investigación, que es lo que corresponde en este caso, porque es muy grave lo que se está denunciando. Y por el lado del gobierno, Aníbal dijo que Cristina lo respalda y los K salieron a apoyarlo. Digamos, no fue una cosa muy automática y tampoco demasiado evidente. Por parte de La Nación, el título principal es: fuerte impacto político por la denuncia contra Aníbal Fernández.
triple crimen. El jefe de gabinete dijo que la acusación en su contra fue alentada por su rival oficialista, Julián Domínguez. En la oposición pide que se investigue. Así están las cosas. El cronista, que también suele ser crítico, y este es un diario cuyo propietario es Francisco de Narváez, según me cuenta la gente del cronista, nunca se mete en el diario y nunca baja líneas. Tiene una posición en líneas generales crítica, sobre todo del lado económico, pero en el tema político dice, en una llamada a lo ancho de primera página, no es el título principal, es el segundo título: denuncia de la Nata contra Aníbal, hizo estallar la interna en el peronismo. Y una bajadita, la denuncia contra Aníbal exige respuesta del gobierno y también de los candidatos. Aquí el que firma la nota es el director periodístico del medio. Y finalmente, un diario popular del grupo Clarín, que es muy... sí, le da tapa, fotografía, se lo muestra a Aníbal Fernández entrando a la Casa de Gobierno con el calificativo de agitado, y los títulos son: arde la interna, volanta, pelea acá en la provincia, bajada, bajo sospecha. Aníbal Fernández, acusado por el triple crimen de General Rodríguez, cargó contra su competidor en las primarias. Julián Domínguez se despegó y le reclamó que aclare sin ensuciar a nadie. Así están las cosas en la interna del Frente para la Victoria días antes de las PASOs. De manera que ese es el panorama hasta el momento, y después en otro momento consideraremos el tema de las encuestas, cómo estaban antes de este episodio, ¿verdad? Así que ahora vamos, para matizar un poquito, con un tema musical, y retomaremos luego el programa con la conducción de Miguel Ponce. Compañeras, compañeros, de nuevo en casa. Sintiendo que entramos a nuestro entrañable paisito y a una casa roja que es el corazón de todos ustedes. En estos años oscuros hemos andado cantando milongas que hablaban de la distancia. Hoy las cantamos con el corazón tibio, con el corazón caliente de cercanías. Se llaman de andar lejos, pero son ahora de estar cerca. Está mi tierra y sin embargo que cerca, pues que existe un territorio donde la sangre se mezcla, tanta distancia y camino, tan diferentes banderas, y la pobreza es la misma, los mismos hombres esperan. Yo quiero romper mi mapa, formar el mapa de todo, mestizos, negros y blancos, trazarlo codo con codo.
Los ríos son como venas de un cuerpo entero extendido, y es el color de la tierra, la sangre de los caídos. No somos los extranjeros son otros, son ellos los mercaderes y los esclavos nosotros. Yo quiero romper la vida, como cambiarla quisiera. Ayúdeme, compañero, ayúdeme, no demore, que una gota con ser poco, con otra se hace aguacero. Y bien, mientras el tema musical estaba al aire, yo repasé algunas lecturas y me pareció oportuno, ya que lo había mencionado, destacar cómo había terminado la columna de Alfredo Leuco en Le doy mi palabra en el día de ayer. Y dice Leuco: nunca en su vida política Aníbal Fernández estuvo tan complicado. Dijo mentiras como aquello de la sensación de inseguridad y de que hay más pobres en Alemania que en la Argentina. Pero esta acusación de narcocriminal es mucho más grave que cuando era intendente y tuvo que huir en el baúl de un auto para eludir un pedido de captura de la justicia, según recordó en su momento Julián Domínguez. Como si esto fuera poco, Alejandro Bursaco, que está libre pero con tobillera electrónica, y después de haber pagado una fianza de $20 millones, involucró con sus acusaciones por la mega corrupción de la FIFA a Pablo Paladino. Se trata del capo que maneja Fútbol para Todos, que además es amigo y responde a Aníbal. Y la conclusión de Leuco es: una tormenta perfecta. En la misma línea, y para terminar con este capítulo, el domingo, como complemento de la información de la Rural, donde Luis Echeverre, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, fue tan duro con el gobierno, por ejemplo, en 14 ocasiones dijo de distinta manera: no los vote. Hubo un episodio que no tuvo muchísima repercusión, pero sí es de alto contenido. El recuadrito que publicó Clarín el domingo para complementar esta información dice: reclamo contra Aníbal Fernández, un joven asesinado. Y dice así: cuando Echeverre iniciaba su discurso, Marcelo Novillo, el padre de Adrián, joven de 16 años asesinado en Quilmes, ingresó a la pista central de Palermo. Lo recorrió de punta a punta sorteando toros y caballos para plantarse frente al palco oficial. Mostraba un afiche que reclamaba justicia. Decía, comillas: Aníbal Fernández mató a mi hijo. Bueno, esto se complementa con lo de Leuco para decir que en este momento Aníbal Fernández está pasando por su peor momento político. Así están las cosas, con Domínguez apurando en la interna lo más que puede para recuperar los puntos que le faltarían para alcanzarlo y pasarlo a Aníbal Fernández. Caso contrario, Aníbal Fernández será el candidato oficial de Frente para la Victoria a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nada más y nada menos. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de marketing y publicidad, que en realidad es el tema mío, ¿no? Tenemos un hecho bastante novedoso que tiene su miga social. En Flores, en el barrio de Flores, apareció un mural que invita a reflexionar sobre los talleres clandestinos. Es una manera de cómo el arte también se puede involucrar en los problemas sociales.
Pasa que según los mapas que se realizaron a partir de denuncias de vecinos, en Flores hay más de, entre Flores y Floresta, para ser más preciso, hay más de 130 talleres clandestinos. La agencia creativa, esto es, desarrolló una intervención artística que busca generar conciencia sobre el trabajo esclavo vinculado a la actividad textil. Y lo hizo a través de un mural realizado con retazos de sobrantes de telas encontradas en Flores. Que Flores, como decíamos, es uno de los barrios más afectados junto con Floresta por el tema de los talleres clandestinos. La información dice que no hay cifras oficiales, por eso no se puede hablar de estadísticas, solo se puede hacer referencia por denuncias. Y según estos cálculos, la cantidad de personas que trabajan en condiciones de esclavitud en la red de talleres clandestinos que existen tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el Gran Buenos Aires supera las 30.000 personas. Es por eso que en Flores, donde murieron 2 chiquitos de 7 y 10 años en un incendio en un taller clandestino, Rolando y Rodrigo Camacho, se hizo este mural en su homenaje para llamar la atención, ¿no? Los artistas fueron Emanuel Santoro, director creativo de la agencia Esto Es, que promovió la acción, y Mariano Altedoménico, el Marian, como le dicen de apodo, el artista del mural. Y por último cierran diciendo que la pintura es una forma de protesta, y estas acciones una oportunidad de ofrecer arte y contenido. Muy buena nota, y si todo anduviera bien, vamos a poder seguramente tener la comunicación que esperamos para este tiempo. Esta comunicación, yo voy a ir adelantando la temática, tiene que ver con, obviamente, el motivo central, ¿no es cierto?, de nuestro programa, que es el comercio exterior, y se han conocido los muy preocupantes números y la caída del intercambio con Brasil. El intercambio con Brasil es más que preocupante porque indica consolidar una tendencia de caída y implica también que paradójicamente la principal caída es en las exportaciones, o sea, dentro de la caída del intercambio comercial con Brasil, que fue del 14.7 en julio y que nos lleva a un acumulado del 16.4% en los 7 meses que va del año, tenemos también de que allí este 14.7 se compone de 27.1 de caída de las exportaciones, obviamente, la menor venta en auto, ¿no es cierto? Pero y un 2.3 caída de las importaciones. Lógicamente esto da la suma, ¿no es cierto?, que permite obtener el promedio de 14.7 de caída. ¿A quién hemos buscado? Obviamente, para este tipo de datos y este tipo de cifras, siempre nuestro referente es el estudio que realiza abceb.com, ¿no es cierto?, la consultora del amigo Dante Sica, y dentro de ellos el responsable, el coordinador de Comercio Exterior y Negociaciones Internacionales es el licenciado Mauricio Claverí, que lógicamente esperemos poder contactarlo en la tarde de hoy, porque para nosotros va a ser vital para interpretar y entender qué es esto que está ocurriendo con Brasil, y si a lo mejor ellos tienen algún tipo de análisis en relación a cómo puede evolucionar esto de cara a fin de año, ¿no es cierto? Así que bueno, estamos en esa tarea, y por supuesto que lo que está ocurriendo en Brasil es altamente preocupante. Ayer charlábamos con el amigo Gustavo Segre, que nos relataba la particular situación que se está viviendo en términos políticos, su correlato económico, y yo diría que Brasil está viviendo posiblemente el momento más difícil de su historia desde el impeachment, ¿no es cierto?, que tuviera lugar cuando Collor de Mello fue desplazado de la presidencia de la nación, de Brasil, ¿no es cierto? Desde ese momento hasta aquí creo que no ha habido una situación más compleja, y obviamente desde que el PT está en el gobierno, la situación jamás había llegado a un punto tal donde inclusive los niveles de popularidad de la presidenta a pocos meses de ser elegida han caído a, diríamos,
números inéditos. Y esta situación ha generado también que todos los días haya una novedad, todos los días haya una situación política determinada de agravamiento, y por lo tanto nosotros estamos esperando con mucha expectativa cuál es la resolución de esta situación. Se espera para pasado mañana una gran concentración en la mayoría de las ciudades de Brasil, y lógicamente en este marco la economía también continúa aportando lo suyo, y dentro de esa situación esto del intercambio nos pega de manera directa. No es que nosotros nos dedicamos a Brasil porque nos gusta la música o porque nos gusta ganarle en algún torneo de fútbol. Tenemos necesariamente que hacernos cargo de la situación de Brasil porque pega directamente en el intercambio comercial y pega, por lo tanto, en la producción nacional, y por lo tanto pega en la situación de la mano de obra, ¿no es cierto?, involucrada en particularmente la industria automotriz. Por lo tanto, esta situación para nosotros es de suma importancia, y todas las veces que podemos tenemos informaciones que les permitan a ustedes monitorear cuál es la situación y qué puede esperarse de ello. Por lo tanto, insisto, estamos tras el licenciado Mauricio Claveri, con quien nos habíamos comprometido para llamarlos en este horario, de manera tal de poder tener la comunicación a que hacía referencia, basada precisamente en el informe de la propia consultora. Pero bueno, este tema nos lleva a que digamos explícitamente que el saldo de la balanza comercial ahora en julio es de menos 317, o sea, ha caído fuertemente. Y tenemos además de que hay una caída en el saldo en lo que va del año, ¿no es cierto?, de el 16.4% en términos de porcentuales, y de 1.240 en lo que va del año. Vamos a hacer un temita musical mientras continuamos nosotros con nuestros análisis. Cuando amas a alguien. Cuando piensas en alguien sin hacerte preguntas y murmuras su nombre 1000 veces cuando estás en penumbra y te quedas despierto al llegar la mañana, puedes ver todo el cielo y el mundo sin abrir la ventana. Cuando llores por cuando quieres en serio, ningún beso es pequeño, cada noche es un siglo, cada día es un sueño, para que no relojes, de qué sirve hacer planes, cuando llegas a linda locura, ya no escuchas a nadie, cuando lloras por alguien, es que estás muy jugado, te quedas mirando la luna sin saber por qué, cuando amas a alguien, se te enciende la vida.
Cuando amas a alguien, cuando amas a alguien. Quiero más que un país agobiado que no puede salir a vivir, que se agarra la cabeza y se asusta y solo piensa en huir, sobrevivir. Quiero más en esta vida, en este idioma, en esta parte del planeta en que vine a nacer. No soy mejor ni soy peor que los demás, solo lucho por dejar de correr hacia atrás. Quiero más que este andar miserable a 1 centímetro del suelo por no poder subir y usar una lamparita por la cuenta de la luz y morirnos por brillar como el sol. ¿Quién pagará todas las ideas? ¿Quién compra hermosas canciones y puede despejar su cabeza y en la noche? Amigos, y como siempre decimos, este es un programa hecho en vivo, por lo tanto, tenemos que estarle explicando a ustedes cuál es la situación de cuando se intentan, ¿no es cierto?, lograr determinadas comunicaciones y no salen. Bueno, ha habido una dificultad para encontrarlo al licenciado Mauricio Claveri de ABCEP, por lo tanto nos comprometemos con ustedes a que en el envío de mañana, los 40.000 que semanalmente reciben nuestro envío con el audio de la radio, van a recibir el informe de ABCEP que trata el tema acerca del cual íbamos a hablar con Mauricio Claveri, es decir, el informe que está en los medios el día de hoy, pero completo, con los detalles tal cual lo emite abcep.com. Digo como una manera no de suplantar la que debió haber sido la nota en este momento, sino como una manera de que ustedes cuenten con la información de base que es necesaria y suficiente para comprender la gravedad a lo que hacíamos referencia, que ameritaba precisamente una charla como la que estábamos intentando lograr. Damos vuelta a la hoja. Lógicamente había un intento de que tuviéramos una comunicación con él más tarde, pero esto no va a ser posible porque ustedes saben, los que nos siguen en las redes sociales, que tenemos un invitado especial en una semana especial. El día próximo domingo son las PASO nacionales, PASO que, como veníamos diciendo en la apertura, se van a realizar en un escenario, ¿no es cierto?, de creciente tensión, donde creo que pocos de nosotros pensábamos que se iban a estar viviendo las circunstancias que se están viviendo en estos momentos, a esta hora precisamente. Y me parece que amerita que el secretario del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Juan Manuel Casela, que ustedes saben es a quien tenemos anunciado, pueda tener el tiempo suficiente, la profundidad suficiente como para que analicemos con él y para que ustedes tengan la mejor información, cuál es el cuadro de situación, cómo se llega a estas pasos, cuáles son las alternativas y qué podemos esperar, ¿no es cierto?, después de estas pasos. También vamos a intentar tocar cómo, en qué marco económico se está desenvolviendo estas elecciones y qué puede esperarse en términos económicos a partir del cambio de gobierno. Héctor, ¿te suena lo que estamos hablando? ¿Cómo estás mirando vos, para ir entrando ya en tema, el desarrollo de las distintas alternativas electorales? Mira, en general te digo que muy pobres. Si uno mira los mensajes publicitarios, algunos son realmente
bizarros, otros patéticos y carentes de contenido. El que más se ve porque tiene más segundo disponible es el de Scioli. Y son todos para que no pierda lo que tiene y para que tenga lo que le falta y para que la casa sea más grande y vencer es esto y vencer es el otro. No dice cómo, ni para qué, ni de qué manera. O sea que nadie toma los problemas reales. O sea que parece que hizo carne eso de hablar de los problemas concretos, de los problemas económicos, de las medidas que hay que tomar. Es improducente desde el punto de vista electoral. Si es así, a mí me da mucha tristeza. Como me dio mucha tristeza leer así a las pasadas, lo voy a buscar, una frase de Macri que dice que con las palabras no se puede hacer un puente. Y es terrible, con las palabras es lo único. Si a la política se le quita la palabra, desaparece la política y desaparece la posibilidad de instrumentar un cambio en la sociedad. Sin duda. Bueno, y sobre todo, hasta antropológicamente es un disparate. Sí. Muy preocupante, ¿no? A mí me dejó muy preocupado eso porque, fíjate vos, no hay ser más desvalido con su llegada al mundo que el ser humano. Salvo, incluso los marsupiales tienen la ventaja de que nacen y se crían dentro de la bolsa. Pero el ser humano, es decir, un cachorrito de caballo se para a los pocos segundos, un pececito nada, tiene mecanismo de defensa, las tortuguitas rompen el cascarón y tratan de llegar al mar y salvarse, pero el ser humano no tiene nada. Entonces lo único que lo salva es la comunicación. Y siendo el ser más indefenso, que no podía hacer nada frente a los animales que lo podían destrozar con las garras, en fuerza, en todo, en velocidad, en potencia, sin embargo se convirtió en el rey de la creación. ¿Y por qué? Porque es el único que habla, porque pudo utilizar la palabra, porque pudo transmitir conocimiento, y llegó a donde llegó. Así que la palabra no es tan poquito como quiere hacer parecer Macri. Y es momento que tenemos la suerte de tener en nuestros estudios al doctor Juan Manuel Casella. Y decía yo que me daba mucha tristeza una frase de Macri en el cual desvalorizaba la palabra, como diciendo que solo valen los hechos, porque con palabras no se puede construir un puente. Y puede ser una deformación profesional. Acordate que es ingeniero, ingeniero civil de la UCA, nunca ha trabajado en ingeniería civil, ¿no es cierto? No ha tenido necesidad, pero bueno, esto puede ser una manera de acercarse a la profesión. Sin palabras estamos liquidados, y sin palabras no existe la política, y sin palabras no podemos avanzar en ningún terreno. Le damos formalmente la bienvenida a Juan Manuel Casella, ya lo habíamos anunciado, dijimos la importancia que tenía para nosotros que el secretario del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical hoy pudiera acompañarnos en este martes, que es nuestro último martes antes de las PASO. Así que obviamente tenemos muchísimo interés en escucharlo, y es una suerte que haya adelantado su llegada, porque ya hasta una hora nos parecía poco. Así que, Casella. La idea era armar lo que se llamaba una mesa de arena para un poco intuir qué podría pasar este domingo. Si bien eso, pero esa arena tiene un sentido militar, claro, un ejercicio. Pero como ejercicio es una mesa de arena con un aditamento de preocupaciones, ¿no? Por todas las cosas que están sucediendo. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Espero que la hora la podamos aprovechar adecuadamente, que la gente no se aburra. Desde ya que no. Empezamos por el tema de la palabra. Sí. Despreciar la palabra es ridículo, es despreciar el pensamiento. Uh-huh. El pensamiento sin palabra no existe, es intransmisible, uh-huh, o intransmitible, no sé cómo uh-huh, se dice. Uh-huh. Y por lo tanto, me parece que el desprecio por la palabra es un error, como mínimo un error, o como máximo una actitud de soberbia no compartible. Pero digo lo siguiente, además, ¿qué haríamos los políticos sin la palabra? ¡O los medios! ¿Cómo prometeríamos? Estamos en una radio, ¿no? Y la única manera de imponerse sin la palabra es por la fuerza. Es por la fuerza, efectivamente. Sí, claro. ¿Y dónde están los derechos de las minorías? Absolutamente. Por eso cuando hay esa frase tradicional que indica que hay un momento en que todo se termina, y ahí es donde mueren las palabras, claro. Uh-huh. Es decir, donde se terminó, se acabó, no hay más, no hay nada. Uh-huh. Me parece que... Para los músicos dice, donde mueren las palabras comienza la música. Sí.
Claro, la música es un lenguaje. Claro, Es un lenguaje. Otra forma de es palabra. una variante de la palabra. Y universal además, Y porque de la carácter universal, porque la clave del sol la leen en cualquier parte del mundo como clave de sol. Efectivamente, así es. Casella, yo diría, para generar una introducción en estos 2 minutos que nos quedan hasta el intervalo, estamos muy preocupados por el día de hoy. El día de hoy ha habido hechos que están marcando una escalada. Que en realidad comenzó en la madrugada, comenzó anoche. Comenzó la madrugada, pero son hechos muy preocupantes. Te relatamos sucintamente, muchos estamos permanentemente colgados a las redes sociales y a los medios, así que lo que decía recién él de que empezó a la madrugada es que hoy, pese a estar a muy pocos metros, yo diría, de la unas quinta cuadritas, presidencial, fue robado el auto de Servini de Cubría. La jueza Servini de Cubría Tiroteo mediante. Tiene 2 causas, entre otras, en sus manos. Una es jueza electoral. El domingo hay elecciones. Segundo es la que lleva la causa de la efedrina. La efedrina es la que está en el centro, ¿no es cierto?, en este momento del escándalo. Luego, en la noche de ayer, fue atacada la casilla de la guardia que hay frente al edificio de Jorge Lanata. Y en el día de hoy, en la puerta de lo de Jorge Lanata, se dejaron cápsulas servidas de arma de guerra calibre 32. Arma de guerra calibre 38. 32. 38 yo escuché. 38, pero bueno, es un arma de guerra. Arriba de 22 que es arma de guerra. Que dicen que, por supuesto, esas armas solamente las usan las fuerzas de seguridad. Bueno, digo, en una zona muy retiro, una zona muy custodiada. Y bueno, esto ha generado también en el día de hoy, acaban de atacar aparentemente un dirigente de la DAIA, y además se ha tomado una medida que también es violenta, vinculada a lo dado a conocer el domingo, el informe del domingo de la Nata, que es que se lo ha pasado del lugar donde, a Martín Lanata, el doble T, a un lugar donde no tiene de castigo, donde no tiene luz, no tiene agua, no puede comunicarse con el exterior, no más al uso de teléfonos, etcétera, etcétera. Le agravaron, diríamos, castigándole la situación. Complemento la idea, hubo 6 entrevistas para las cuales tiene que haber autorización, y si hay autorización es normal y es natural y se acostumbra que los ministros de seguridad o de la provincia y de la nación estén al tanto de las novedades. O sea que no sería, no se pronuncian ni Cristina ni Scioli, lo cual me llama la atención en forma personal. A lo sumo, Scioli lo ha hecho a través de Karina Rabolini. Hacemos el intervalo de las 3 de la tarde, noticioso y publicitario de la radio, y venimos con estos temas y la palabra del doctor Juan Manuel Casella. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Estamos comenzando una nueva hora en la ciudad mientras nos informamos. De lunes a viernes, toda la información más importante la escuchás aquí, por AM 1010, Onda Latina, las noticias más importantes. Información, titulares, ahora noticias. Ahora, lo que pasa en el país y en el mundo pasa por acá. En el aire, noticias. El patentamiento de autos tuvo una caída del 2,8% en julio. Después de 17 meses de baja, el registro de automotores aumentó 8,4% en junio, pero no se sostuvo y volvió a disminuir el mes siguiente. El INDEC midió en junio una suba promedio de los salarios de 3,92%. Los trabajadores en negro recibieron un alza del 4,46%. Le siguieron los empleados públicos con 4,28% y los registrados en blanco con un 3,55%. Frente al cambio climático, Obama presentó un plan para reducir emisiones de carbono. El presidente de Estados Unidos advirtió que no hay mayor amenaza para las futuras generaciones que el cambio climático, al presentar su plan para reducir las emisiones de carbono de las centrales termoeléctricas del país.
Macri criticó a Agustín Orión, dijo no puede salir a achicar así. El jefe de gobierno porteño recriminó al arquero que es la segunda falta igual que comete contra un rival, en alusión a la grave lesión que le causó al delantero Carlos Bueno de San Martín de San Juan. Noticias. Diego Simeone quiere su oportunidad en la selección nacional. El Cholo, actualmente director técnico del Atlético de Madrid, confirmó que quiere ser el entrenador de la selección nacional, aunque elogió el trabajo de Gerardo Martino. Hasta aquí, lo más destacado en el país y en el mundo pasó por acá. Aire de noticias. Espacio Publicitario. Esta radio también está en derradios.com. www.derradios.com, el sitio latino de radios. El agua es vida. Juntemos en bolsas las hojas para no tapar las bocas de tormenta. Cerremos la canilla mientras nos higienizamos, cepillado de dientes, afeitado, etc. Evitemos que las canillas goteen. Una ducha de 5 minutos es suficiente para una adecuada higiene personal. El agua del planeta se está terminando. Cuídala. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Presidencia de la Nación. Hay más de 125 millones de personas con psoriasis. No las discrimines. La psoriasis no es contagiosa. Es el momento de ayudar. Si conoces a alguien con psoriasis, comprendelo y abrazalo. AEPSO, Asociación para el Enfermo de Psoriasis. Los teléfonos de AM1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario. Quiero más que un país agobiado que no puede. Amigos, y volvemos entonces a nuestra segunda hora, hoy martes 4 de agosto del 2015, en esto que denominamos Comercio Exterior Siglo XXI, y como había quedado pendiente de la hora anterior, la palabra de Juan Manuel Casella en relación a los temas que habían salido, que eran, empezamos con los temas del día, en lugar de irlo de general a lo particular, cual es siempre casi nuestra metodología, esta vez vamos de lo particular a lo general. Casella. Hay gente que dice que estamos viviendo un estado premafioso. Este pensamiento es recurrente y existen elementos que sirven para abonar ese punto de vista. Por supuesto, yo no puedo afirmar que estemos en un estado premafioso, pero tengo temor. Me parece que hay síntomas evidentes de que si no estamos en un estado premafioso, estamos por lo menos en un estado que tolera la mafia, que tolera la introducción del delito en su propio seno. O por lo menos, si no lo tolera, no sabe cómo reprimirlo, no sabe cómo evitarlo, no sabe cómo mediatizar una acción de esa naturaleza. Eso en términos generales. Ustedes saben que se ha dicho muchas veces, y seguramente es cierto, que para que crezca la droga debe haber conexiones políticas y conexiones policiales, los sistemas de seguridad y judiciales. Los sistemas de seguridad, los sistemas judiciales y el sistema político, el sistema de poder deben estar dispuestos a dejarse penetrar por la droga. Sin duda. Esto no significa que todos los jueces, todos los funcionarios y todos los policías sean corruptos, de ninguna manera. Esto significa que hay brechas por las que penetra la droga.
Y la experiencia de los países que están muy trabajados por ese fenómeno indica que una vez que penetran, desalojarlos es una tarea titánica y que además es muy costosa desde el punto de vista... Y en general con violencia. Por eso, muy costosa desde el punto de vista del dinero que hay que invertir y de la forma en que hay que aplicar para recuperar terreno. Esto que estamos viendo hoy es evidentemente son un conjunto de argumentos que sirven para avalar esa teoría. En primer lugar, que el custodio de una jueza federal de la trascendencia de Servini de Cubría, porque es juez electoral, haya sido objeto de un asalto a metros de la Quinta de Olivo. El hecho de que un periodista, que es siempre protagonista, pero que además en el último domingo ha instalado en la opinión pública un tema de una trascendencia enorme, sea agredido, no ya personalmente, pero sí en su cercanía física, en un acto muy simbólico, no hace falta que nos explique qué sentido tiene eso. Están diciendo que lo mínimo que podemos decir es que el Estado falla en el control de la seguridad pública en relación a personajes de primer nivel. Imagínense el pobre vecino que vive en Florencio Varela. Entonces acá hay una confesión. Paréntesis, al fiscal Nisman se le retiró, según dicen por pedido de él, cosa que nadie puede corroborar, la custodia. Efectivamente. El día de su muerte. Es decir, me parece que la sociedad argentina debe despertarse. Yo creo que tenemos una sociedad adormecida, una sociedad no indiferente, pero poco dispuesta a darse cuenta. Y eso es muy malo, porque el primer control de cualquier poder es la reacción social, actitud de la sociedad frente a los desbordes o las ineficiencias buscadas o no buscadas de ese poder. Me parece que eso es lo primero que la sociedad, porque si esto es el capítulo previo a un Estado mafioso, las víctimas de ese Estado mafioso vamos a ser todos y nos va a tocar, nos guste o no nos guste. Entonces más vale anticiparse. En segundo lugar, me parece que hay actores políticos que deben dar explicaciones. Hay silencios que pesan, ¿no? Hay silencios que pesan. Hay silencios de la Presidencia de la República, hay silencios del candidato a presidente y gobernador de la provincia de Buenos Aires. El asalto a Servini de Cubría sucedió en la provincia de Buenos Aires. Sin duda. Hay una ministra de seguridad que ya ni me acuerdo cómo se llama. Rodríguez de apellido. Hay un señor que es el subsecretario de seguridad que se llama Berni, que tuvo gran protagonismo en determinados momentos y que ahora está desaparecido sin aviso. Entonces, me parece que el ministro de Seguridad, primero la presidenta de la República, en segundo lugar el gobernador de Buenos Aires, porque en su territorio se producen los hechos, en tercer lugar la ministra de Seguridad, en cuarto lugar el subsecretario de Seguridad deben salir ante la opinión pública y decir, mira muchachos, la explicación es esta, o no tengo explicación y renuncio porque no sirvo para nada. Pero me parece que hay responsabilidades políticas que hay que señalar. Entonces, primero, la reacción social, segundo, la asunción de las responsabilidades institucionales. Y en tercer lugar, me parece que tiene que haber solidaridades. Acá tiene que haber un respaldo, tiene que haber una opinión pública y una opinión política que respalden a los agredidos. Yo no sé si Servini de Cubría siempre fue absolutamente imparcial en el plano político. Yo no sé si estoy de acuerdo con todas las sentencias que dictó. No creo de ninguna manera estar de acuerdo con todas ellas. Pero Servini de Cubría es un juez federal con competencia electoral 5 días antes de una elección nacional. Una agresión de esa naturaleza tiene que ser repudiada de manera enfática por todos los referentes de la opinión pública argentina. Me parece eso. Y me parece que guarda el pomo, porque estamos entrando en un nivel de descontrol y de violencia que nos puede llevar a situaciones irreversibles. La democracia argentina tiene ya 32 años, 34 años, no me acuerdo cuánto, 33 años, 33 años, del 32 del 83 a la fecha, va a cumplir 32 años. Que tenga 32 años no quiere decir que sea eterna y que se sostenga a partir de su propio prestigio y nada más. Me parece que nosotros tenemos que tener en cuenta que esta escalada de violencia con carácter de venganza, de rencor, de atemorización, si esto está hecho deliberadamente, está hecho con la intención de atemorizar, y no tengo ninguna duda que lo de la NAT y lo de Servini de Cubría está hecho deliberadamente con la intención de atemorizar. Sin discusión. Sí, uno no quiere dejarse atrapar, ¿no es cierto?, por esta temática,
porque la verdad es que cuando hablamos con vos, Casela, para que vinieras, primero no había ocurrido esto, lo hablamos la semana pasada, y lógicamente lo que queríamos era poder analizar qué estaba ocurriendo en términos electorales y sobre todo qué podía esperar el empresario que hoy está escuchándonos, ¿no es cierto?, en términos de lo que va a ser el país post 10 de diciembre. Un poco, esta era la idea originaria, ¿no es cierto?, poder, en este rol que habitualmente nos toca, de mirar hacia el futuro, llevar algunos signos para que quienes nos escuchan puedan ir tomando sus mejores decisiones. Así que yo reconozco que vamos a intentar hacer el esfuerzo de salir de esta cosa coyuntural, ¿no es cierto?, de esta crispación creciente, y me gustaría que nos dieras tu visión de qué pensás que va a ocurrir el fin de semana primero. Después seguimos. Bueno, me parece que el resultado de la elección no va a estar demasiado lejos de lo que prevén las encuestas. Tal vez, por más que las encuestas vienen patinando. A eso apuntaba. Tal vez una encuesta hoy no sea el mejor punto de referencia. Correcto. Porque las experiencias inmediatamente anteriores indican con qué ineficiencia se ha manejado el mundo de los encuestólogos. El resultado de la capital federal es el hecho más notorio, más conocido, más evidente y más notable. Pero yo creo que la elección está planteada no está totalmente planteada la bipolaridad. Me parece que se diluyó, en algún momento estuvo en algún instalada. momento estaba instalada. Me parece que en los últimos 15 días Massa creció. Me parece, esto por intuición, yo no tengo encuestas propias, pero me da la impresión que percibiendo el estado de la sociedad, veo un crecimiento de Massa que puede ser relativo, que no le va a alcanzar para ser primero ni segundo, pero que va a influir sobre un resultado que depende después de todo un proceso electoral de 20 llegar a convertirse en el gran elector en una segunda vuelta. Efectivamente. Creo que para eso ha colaborado. Massa ha crecido en base a dos elementos. El primer elemento es un discurso claro que afronta temas que le interesan a la gente, como el tema de la seguridad, por ejemplo. No sé si sus respuestas son las adecuadas. Es otra cosa. Me parece que hay una cuota de Blumberización. ¿Por qué? Porque esto de prisión perpetua, de todas estas cosas, me parece que tiene algún... No sé si desde el punto de vista técnico se puede sostener. Hay un tufillo de demagogia en todo esto. Pero me parece que es el único candidato que asume el compromiso de pronunciarse sobre temas que la gente siente. El segundo argumento para el crecimiento de Massa es su candidato a gobernador de la provincia, en el que Solá está repuntando. Me parece que en una dotación de candidatos a gobernador que ofrece unas enormes dificultades, la figura de Solá está fortaleciéndose. Tampoco creo que le alcance para llegar primero ni segundo, pero me parece que es un escenario un poco más parejo de lo que era hace 15 días. Sí, señor. Creo que la clave de la elección para Scioli es ganar en primera vuelta, por lo tanto la ventaja que saque en las PASO va a ser muy importante para determinar si está en condiciones de sacar los 10 puntos de ventaja con 40% de votos o llegar a los 45%. Me parece que el oficialismo se está sciolizando, no sé si se puede decir así. Sciolizando. Se está sciolizando. ¿Por qué? Porque se están resignando a alinearse detrás de Scioli. El reportaje a Kicillof de hoy en La Nación lo indica claramente. Kicillof está por primera vez asumiendo ciertas cuestiones que se había negado de manera rotunda a admitir en los últimos tiempos. Admite, por ejemplo, la necesidad de solucionar el tema de los holdouts. Eso en primer lugar. Dice, es imposible no pagarles nada. Yo compararía esa declaración con la que viene haciendo hace un año.
Y en segundo lugar, está admitiendo la existencia de un nivel de inflación que podrá ser 25, podrá ser 24, podrá ser 19, pero que está admitido como un problema. Dice simplemente que está disminuyendo, pero no dice que sea inexistente, contradiciendo el INDEC, claramente, ¿no es cierto? Y contradiciendo a la presidenta, que decía que el cepo es una categoría inventada por los periodistas. Sí. Y además el hecho de que sea en La Nación le da otro plus, ¿no? Por supuesto. Por lo tanto... Te agrego, Aníbal Fernández estuvo en TN. Sí, claro. Scioli fue a la redacción de Clarín. Sí. Igual que ahora Kicillof a la redacción de La Nación. Y Kicillof a la redacción de La Nación. Sí, es un cambio, algo está cambiando, ¿eh? Y vemos a Cristina, que ha vapuleado tanto a Scioli, lo ha ultrajado tanto, lo ha basureado tanto, parándose y aplaudiéndolo de pie. Y claro, claro, sí. Bueno, son necesidades electorales. Así es. Creo que esas necesidades electorales en ciertos personajes ocultan, implican nada más que una ficción acomodaticia, buscando un resultado, que en realidad siguen despreciando a Scioli, siguen creyendo que es un blando, que eso no es la versión de derecha de todo este proceso dentro del Frente para la Victoria, y que por las dudas tenemos pieza de recambio, ¿no? En el fondo. Sí. Porque sí, vos mirás la línea de sucesión y está diciendo, claro, Scioli. Siguiendo el análisis de la situación electoral, creo que la campaña es de una pobreza franciscana. Acabamos de decir con una pobreza franciscana en el sentido conceptual, desde el punto de vista de los argumentos, desde el punto de vista de las ideas. Cuando me estoy viendo televisión en mi casa y veo los spots de propaganda, son de una vacuidad espectacular. Yo lo lamento mucho, pero me parece que la política argentina ha perdido calidad. Merecía otra cosa. El pueblo argentino merecía otra cosa. Estamos en una democracia de marketineros, estamos en una democracia de seguidores de encuestas, estamos en una democracia sin liderazgos morales, estamos en una democracia sin liderazgos intelectuales. Guarda que lo digo con todo dolor, porque si hay una cosa que no quiero cambiar ni quiero afectar es la democracia argentina. Yo creo que todo lo que hagamos debe ser para perfeccionarla. Pero lo que salta a la vista y uno no lo puede negar. Absolutamente. Ahora, ¿y por casa cómo andamos? Diego, primero la casa compartida. Vos, y luego vamos en un pasaje hablabas de los referentes, pero no hablaba de los partidos, ¿no? Que los referentes deberían pronunciarse, qué sé yo, pero no hablaba de los partidos. Bueno, que desde el punto... Yo voy a decir una cosa que tal vez parezca exagerada. Y además, lo que voy a decir, al primero que me perjudique es a mí mismo. Porque yo soy funcionario del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, por lo tanto tengo una cuota parte de responsabilidad objetiva. Sí, claro. Pero digo, me da la impresión de que los partidos no existen. Me parece que no están, que no funcionan como tales. En la medida que uno piensa que un partido político debe cumplir inicialmente la función dinámica de vincular al Estado con la sociedad, de ser una especie de correa de transmisión que recoge el sentimiento de la sociedad, lo transmite al Estado, y del Estado recoge las respuestas y se las transmite a la sociedad, y que de acuerdo a la ubicación ideológica de cada partido político esas respuestas son coincidentes, son disidentes, pero ahí está la función. En tanto pensemos que los partidos políticos son una estructura orgánica con gobierno propio, jerarquía, orden interno. Si pensamos que los partidos políticos deben ser proveedores de ideas, si pensamos que los partidos políticos deben ser críticos del gobierno de turno dentro de un sistema que los vincule en la solidez del sistema, me parece que todo eso no se está cumpliendo en la Argentina de hoy. Hay dirigentes individuales, hay figuras políticas, hay señores y señoras que aspiran a candidaturas, hay candidatos, eso quiero decir, claro. Pero esto no juega dentro de un sistema de partidos. Se ha tratado de sustituir ese sistema de partidos por alianzas coyunturales que tienen en vista la próxima elección y nada más, que no tienen solidez, y por lo tanto me parece que estamos en un proceso de deterioro de la función política que es grave. La pregunta obligada es, ¿puede funcionar una democracia sin partidos políticos? No, en Argentina no puede funcionar de hecho ni de derecho.
Digo que no puede funcionar de hecho porque la falta de los partidos políticos implica la falta de esa correa de transmisión, de esa polea de transmisión. Y en segundo lugar, no puede funcionar de derecho porque la Constitución argentina dice que los partidos políticos son estructuras fundamentales de la democracia, le reconoce a nivel constitucional. Por lo tanto, si no hay partidos políticos, estamos incumpliendo con uno de los requisitos que la Constitución fija para el funcionamiento de la democracia. O sea, me parece que por las dos razones la función de los partidos políticos es determinante. Ahora digo, ¿por qué están así los partidos? Primero, porque ha disminuido el promedio de calidad general. Así es. En la dirigencia política. En segundo lugar, porque los partidos no hemos solucionado los problemas de la gente. En tercer lugar, porque la gente piensa, o por lo menos mucha gente piensa, que los que nos dedicamos a la política lo hacemos para vivir mejor de lo que viviríamos si tuviéramos que trabajar como cualquier hijo de vecino. Entonces se suman las tres razones y entonces hay un alejamiento de la gente de la política. Alejamiento que no es solamente argentino, ojo, que este es un problema que también habría que vincular con los medios de comunicación. No para acusarlos de corporativismo, de monopolio, de todas esas cosas que salen del gobierno, no lo digo en ese sentido, lo digo en que la técnica moderna de comunicación tiende a vaciar de contenido a los partidos. ¿Por qué? Porque les quita una dimensión que es la dimensión del futuro. Si nosotros nos manejamos con las redes sociales hablan exclusivamente del presente, de lo actual. Son respuestas a los hechos cotidianos, respuestas cotidianas a los hechos cotidianos. Y no hay función política que pueda eliminar el futuro como dimensión construible. Si elimina el futuro como dimensión construible, deja de cumplir su función. Por lo tanto, ahí hay un problema. Hay que buscar un nuevo lenguaje político que permita retomar el futuro como dimensión posible sin abandonar la eficacia de las redes sociales. No sé si está claro. Muy clarísimo. Muy claro, muy claro. Y decirlo además en un medio, nosotros nos manejamos, ¿sabes?, muy fuertemente con las redes sociales. Ahora, ¿vos no crees que además los medios ocuparon espacio que habían dejado vacante los partidos políticos? No hay ninguna duda, y eso es un problema grave que tiene, a mi manera de ver, dos razones, una de cada lado. Por un lado, los medios que a lo mejor no tienen la intención deliberada de convertirse en operadores políticos, pero de alguna manera, casi por inercia, se convierten en operadores políticos. La elección de la capital federal, de hace 15 días, 20 días, un mes, no sé, estuvo precedida de 2 o 3 comentarios de periodistas muy conocidos, que más que comentarios eran operaciones. Sí, claro. La presión que se ejerció sobre Lustó para que abandonara su candidatura, a partir del argumento de que la candidatura, el buen resultado para Lustó implicaba un riesgo para la Alianza Nacional del Macrismo, me parece que fue una operación política más que una visión independiente y objetiva de la realidad. Por el otro lado, digo, los políticos, en la medida que claudicamos de nuestra función dirigencial, también estamos cediendo ese espacio. No es solamente que los medios avanzan, sino que nosotros retrocedemos. Son 2 episodios que producen el mismo efecto. Claro. ¿No es cierto? Yo creo que los partidos políticos no se ocupan de tener opinión. ¿Por qué? Porque hacen seguimiento de las encuestas. Y esto coloca al político en una especie de reproductor del estado de ánimo social y nada más. Y el dirigente debe dirigir. El dirigente debe dirigir, si no, no es dirigente. El dirigente debe intentar orientar a la sociedad, debe dirigir de manera civilizada, de manera educada, de manera democrática, de manera sensible, pero debe dirigir. No hay que confundir dirección con autoritarismo, son dos cosas totalmente diferentes. Te leo un parrafito de alguien que yo sé que vos acostumbrás a leer, de Alejandro Borenstein. Dice: ante el fracaso de las encuestas y los sondeos de opinión, los candidatos con mejores chances están volando sin instrumental, obligados a moverse simplemente según sus propias convicciones políticas o las de algún otro que tengan a mano. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero ese párrafo demuestra la carencia de la política argentina actual. Que lo retoma sobre el final, dice: están volando a ciegas, claro. No sabe si están haciendo todo bien o todo mal. Claro, es decir, esto implica reconocer el carácter director que hoy tiene el mundo de las encuestas. ¿Por qué? Porque tenemos una dirigencia política que adopta sus decisiones en base a lo que ven las encuestas. Yo creo que las encuestas son un insumo
un insumo importante cuando están bien hechas, un insumo a incorporar al análisis, pero de ninguna manera puedo aceptar que un dirigente político se someta a la encuesta para determinar su punto de vista, sus opiniones, sus decisiones de orientación a la opinión pública. Eso me parece que está Bueno, acá se produjo equivocado. algo parecido por deformación a lo que pasó con el rating. El rating era una medición que necesitaban las empresas para saber dónde ponían sus avisos. Claro. Y se convirtió en otra cosa. Sí, sí, claro. Las encuestas también deberían haber sido una herramienta simplemente para como una fichita más para analizar dentro de los objetivos políticos, y se convirtió en algo predominante. Volvamos a la política, electoral. Hay un frente, Cambiemos, donde está la Unión Cívica Radical como una de sus patas. ¿Qué balance haces hasta ahora y cómo mirás la cosa electoralmente para el fin de semana? Yo fui un opositor al frente que la Unión Cívica Radical resolvió articular con el macrismo. Ahí en Gualeguaychú. En Gualeguaychú. Yo creo que ese fue un error, un grave error. Por supuesto, yo participé del proceso de decisión, es decir, yo estuve en Gualeguaychú, yo hice conocer mi opinión. La convención se reunió, debatió, fue una buena convención, funcionó adecuadamente, hablaron todos los que querían hablar y dijeron lo que les pareció, se votó con un quórum muy alto, el 80-85% de los convencionales estaban presentes, y se resolvió aceptar la alianza común. Por lo tanto, yo acato, porque funcionó adecuadamente el principio de la mayoría resolvió. Pero vamos a ponernos de acuerdo. Una cosa es acatar y otra cosa es coincidir. Y yo acato aunque no coincida, porque tengo la obligación de acatar, soy integrante de un cuerpo colegiado. Ahora, ¿qué pasa? Esto no implica que yo cambie de opinión, yo sigo opinando que esa decisión fue equivocada. Y me parece que las listas, las boletas electorales tal como las vemos, están indicando el nivel del error. Porque nuestros socios del PRO actuaron frente al radicalismo con un desprecio, con una falta de consideración, con una actitud mezquina, efectivamente, una actitud mezquina que es notoria y que se manifiesta en las listas electorales. Y que se pagan las listas electorales. Por lo tanto, yo tengo una visión negativa, creo, como lo estoy difundiendo en ámbitos internos, que hay que volver a una actitud que en su momento, en la vida de Irigoyen, tuvo un significado simbólico extraordinario, cuando Irigoyen dijo hay que volver a empezar. Yo creo que nosotros tenemos que volver a empezar. Convencidos de dos cosas, convencidos de que los partidos políticos son necesarios, como acabamos de decir, y en segundo lugar, convencidos de que hay un espacio en la opinión pública que el radicalismo tiene, que debe pretender ocupar, que es el espacio que podemos denominar genéricamente progresista. Me parece que eso por ahí pasa la cosa. Ahora, tenemos que tomar nota de que hay alguien que se ha apropiado de la bandera progresista, que es Margarita Stolbizer. Bueno, Margarita Stolbizer es la que me parece a mí con más claridad se identifica con esa bandera. Lamento, pero me parece que sus posibilidades electorales son menguadas. Va a ser una buena elección, pero va a estar lejos de los primeros lugares. Pero creo que hay una cosa más riesgosa que todo eso. Pues lo de Margarita no es riesgoso, es simplemente... Digo, hay una cosa riesgosa. No una cosa más riesgosa, sino una cosa riesgosa. El riesgo consiste en que el gobierno, el cristinismo, pretenda ocupar el espacio progresista e instalarse definitivamente en él a partir de un respaldo, de un relato absolutamente falso. ¿No es cierto? A mí me parece que el gobierno tiende a autodefinirse como el progresismo real en la Argentina. Creo que ha logrado un nivel de adhesión fanática en ciertos sectores sociales y culturales que le resulta útil para pretender instalar esa sensación. Y como estamos frente a una opinión pública que no analiza demasiado, que no se ocupa demasiado de rascar la superficie de las cosas para ver qué hay debajo, esto que hablamos de la indiferencia o del amortiguamiento de la opinión pública, me parece que esa actitud del gobierno es un riesgo para la democracia futura en Argentina. Creo además que en mi opinión está publicada, por lo tanto no voy a retroceder de ella. Macri es el candidato que más le conviene a Cristina para instalar ese relato, ¿no es cierto? Porque es la que le permite, la que le facilita la defensa del relato. Y como
las condiciones de gobernabilidad de la Argentina a partir del 10 de diciembre no van a ser las mismas que ahora. Por una simple razón, porque nadie va a tener mayoría en el Congreso y por lo tanto va a tener que negociar cualquiera que ocupe el gobierno. Eso implica una debilidad frente a la manera de operar del gobierno actual. Salvo que se arme un panperonismo. Salvo que se hable un panperonismo, pero me parece que el cristinismo de la yema, el cristinismo duro, va a hacer todo lo posible para evitar que se crea eso. Según su historia y según su tradición. Sí, y según su especulación, porque acá no tengan ninguna duda que Cristina no quiere irse, quiere volver. Así es. No es que quiera irse, que quiere volver. Y para volver hace falta que el siguiente gobierno fracase. Entonces no van a hacer nada que le facilite el éxito al futuro gobierno. No, de hecho, está a las claras, ¿no? Todas las medidas económicas. Bueno, sí. Es un panorama el que estás pintando, Casella. Estas elecciones traen una novedad. Las listas del Mercosur. Sí. ¿Qué evaluación haces de eso? Con un detalle. Fíjate cómo están armadas las boletas. Bueno. Candidato a presidente vice y candidato al Parla Sur. Sí. ¿Cómo se explica eso? Escuchemos lo que hace. Digo lo siguiente, primero, creo que el Mercosur está lejos de ser lo que las expectativas de sus integrantes originales había concebido. Me parece que el Mercosur se ha desgastado, el Mercosur ha perdido confiabilidad entre sus actores, entre los actores originales. Creo que la situación económica de cada uno de los países, fundamentalmente los de Brasil y Argentina, obligó a tomar decisiones que perjudicaron el funcionamiento del Mercosur. Por lo tanto, estamos frente a un Mercosur devaluado que deberíamos repotenciar, porque sigue siendo, me parece a mí, una propuesta estratégica para los países de América Latina. Me parece bien que se haya incorporado a Venezuela, más allá del régimen político de Venezuela, me parece bien que se incorpore a Bolivia, me parece que cuanto más sea grande va a ser mejor. Pero digamos que en este momento existe una devaluación, particularmente en algunos países chicos. Por ejemplo, yo que conozco muy bien la realidad uruguaya, sé perfectamente que la clase dirigente uruguaya, me refiero a los políticos, a los hombres de negocios, y por el otro lado, ya a esta altura, el pueblo uruguayo tiene frente al Mercosur una gran reticencia. Una visión crítica. Una visión crítica. Fundamentalmente con relación al funcionamiento del Mercosur. Por lo tanto, este Parlamento del Mercosur, que con un Mercosur en ascenso cumpliría una función importante, está hoy devaluado en la misma medida en que se ha devaluado el Mercosur en su conjunto. En segundo lugar, son funciones que se van a empezar a cumplir dentro de 4 o 5 años. Esta convocatoria electoral actual es una torpeza monumental, no se explica. Porque quién sabe cuál va a ser la realidad política de los países del Mercosur dentro de 4 años. Vamos a tener legisladores elegidos en el año 2015 que van a empezar a operar en el año 2020. Entonces digo, ¿cómo sabemos que esa representatividad va a continuar hasta el 2020? ¿Y por qué tanto apuro en el Parlamento por sacarlo? No sé, me parece que originalmente era la idea de que Cristina figurara en la lista de alguna manera para que... En segundo lugar al lado del candidato a presidente. En segundo lugar al lado del candidato a presidente. Y en segundo lugar, digo, los parlamentarios del Mercosur tienen fueros y por lo tanto los fueros pueden ser un argumento también en ese campo. Ahora digo lo siguiente. Con relación a los fueros, entre las cosas que se dicen, hay una especie de condena a los fueros como si fueran un privilegio personal, y en realidad es una característica funcional. Esto lo debe entender la gente. El origen del fuero es la defensa del Parlamento frente al poder del Estado, frente al poder ejecutivo. Lo que se le daba a los parlamentarios a través de los fueros es la garantía de que el poder del monarca, no los iba a meter presos para impedirle opinar. Entonces el fuero nace como una garantía de libertad parlamentaria. Eso debe ser entendido, porque si no nosotros creemos que los fueros son privilegios para los que roban. Y no es así. Esa es la deformación de los fueros. Y es una deformación proveniente de la cultura política deformada. Por lo tanto, yo escucho decir algunas cosas sobre los fueros que me parecen... No se puede... Despropósito. No se puede eliminar los fueros porque se desprotege al Parlamento. Por supuesto. Y en segundo lugar, los fueros no son un privilegio personal, no se le dan a una persona, se le dan una función.
por supuesto, la función la cumple una persona, que recibe el fuero como parte del conjunto de privilegios que tiene su función. Entonces, ¿cómo lo solucionás eso? No, yo creo que primero explicándolo Sí, con claridad. claro. Yo veo algunas opiniones televisivas o incluso algunos avisos televisivos que son de corte demagógico o por lo menos cargados de una alta ignorancia acerca de lo que significa un fuero. Sí, claro. Y en segundo lugar digo que me parece que la forma de recuperar los fueros es recuperar la función política auténtica. Si la función vale, la gente no va a pensar mal de los fueros porque va a querer defender una función que vale. No sé si está claro. Está muy claro. No, además me parece justamente que se están tomando algún tipo de actitudes demagógicas en el propio espacio de Cambiemos. Renunciar a los fueros, este tema que digamos suena tan simpático y que se está haciendo en estudios de radio, me parece que hay también una contrademagogia, ¿no? Una demagogia. A mí me parece que uno puede decir, señores, yo no voy a utilizar los fueros. Tampoco sé si esa declaración sería válida, porque el juez de oficio puede aplicar los fueros, y yo diría que tiene que aplicar los fueros. Claro. Por lo tanto, los fueros son irrenunciables. Es igual que el derecho de un trabajador. Un trabajador no puede renunciar a su salario, un trabajador no puede renunciar a la indemnización por despido. ¿Por qué? Porque es un derecho que está por encima de la voluntad de quien lo recibe. Correcto. Es un sistema de defensa. Y por lo tanto, lo que puede hacer un parlamentario en ese caso es donar o destinar sus saberes. La dieta, eso sí, claro. Eso es otro cantar. Eso no son fuero, porque el fuero es, reitero, una preservación institucional, un sistema de preservación institucional que no depende de quien ocupe el cargo. En ese sentido hay que aclararlo, me parece a mí. Por lo tanto, digo, en líneas generales se piensa que es para defender cuestiones que están al margen de la ley, no de la política. Porque la opinión pública cree que los políticos vamos a la política para dedicarnos a vivir mejor de lo que viviríamos si tuviéramos que trabajar. Es decir, la gente opina eso porque presume que el político va a robar. Entonces piensa que los fueros son formas de evadir el castigo por el robo. Así es. Y en realidad el fuero tiene otro origen y otra función totalmente distinta. Totalmente. Tan es así que está instalado esto que yo recuerdo que había una corriente de opinión cuando se hablaba de la reelección de Menem que decía, no, ya robó lo suficiente, no va a seguir robando, por eso lo iba a votar. Es genial. Sí, es muy pobre. No, es bajar el nivel. Tiene que ver con esto que vos hablabas, ¿no? Del vaciamiento que está habiendo del debate y del nivel. El vaciamiento que, reitero, la preocupación que siento es que es un vaciamiento que se da en muchos lugares al mismo tiempo. Por supuesto. Es un tema de la sociedad. Es un tema de la sociedad moderna. Sí. Es una sociedad que deja de creer en sí misma. ¿Por qué? Porque una sociedad democrática comienza por creer en su propia capacidad de tomar decisiones. Para ser un hombre libre y democrático tenemos que tener confianza en que estamos en condiciones de tomar decisiones. Estamos en condiciones de autogobernarnos. Y me parece que hay un retroceso en ese sentido. La sociedad ha perdido confianza en sí misma y transmite esa desconfianza que siente sobre sí misma a las instituciones del sistema político. Uh-huh. Me parece además que las desigualdades económicas están recreando el fenómeno de la vieja oligarquía, es decir, de una clase que se coloca por encima del resto de la sociedad y acumula privilegios. Alfonsín decía una cosa que siempre me pareció muy importante y que me parece que es poco usada. Alfonsín dijo alguna vez, la oligarquía no es una clase, la oligarquía es una forma de actuar. Se puede ser oligarca perteneciendo a cualquier clase social. Se es oligarca... Muy bueno. Interesante. No me acordaba de eso. Claro, se es oligarca cuando uno actúa en función de sus propios privilegios o los privilegios de su categoría. Y hay categorías de oligarcas en el mundo del trabajo, en el mundo empresario, en el mundo gremial, en el mundo intelectual, en el mundo político. Es una forma de actuación, es una conducta, es un comportamiento, la oligarquía. Muy bueno. Guarda con eso, porque estamos viviendo un mundo oligarquizado. Un síntoma de la oligarquía de la política argentina es, por ejemplo, el sistema de reelecciones indefinido. Absolutamente. Otro síntoma es que estamos pareciéndonos a regímenes dinásticos, donde el poder se transmite entre familiares. Entonces pareciera que Vos tenés el ejemplo de Avellaneda que nos diste el otro día. Claro, efectivamente.
la mujer y la hija. Y esto es así porque la política aparece como una especialización de una categoría que está destinada a gobernar, y eso es muy malo, es un retroceso democrático feroz. Pero además, Casella, antes lo veíamos en provincias que denominábamos precisamente por eso feudales. Claro. Eso, en lugar de irse achicando y democratizando, al contrario, se ha ido acercando. Sí, señor. Y ahora lo vemos, esto que hablamos. Pero no es solamente en Argentina, reitero. No, es solamente en Argentina. Yo veo esa tendencia a la oligarquización política en otras democracias importantes. En otras democracias importantes. Yo creo que en Italia, creo que en España, creo que se está produciendo ese fenómeno. Sí. Y en cuanto a las deformaciones dinásticas, entre comillas, también en el mundo es cada día más notorio. En Estados Unidos, la familia Bush parece destinada a gobernar permanentemente o a pretender gobernar permanentemente. Ahora la tenemos. Tuvimos a la familia Kennedy. Tuvimos a la familia Kennedy. Y ahora Clinton puede ser sucedido por su esposa. Sí. Con un intervalo en el medio. Sí. Esto sin quitarle valor a la carrera de cada uno de ellos. Vamos a poner de acuerdo. Pero también me parece que hay que tener prevención acerca de esto, porque si se instala un modelo determinado, ese modelo funciona más allá de la calidad de sus integrantes. Totalmente de acuerdo. Casella, uno queda lógicamente muy enganchado y cada vez se engancha más y quisiera engancharse más en estos análisis que son políticos y hasta sociológicos, yo diría. Este es un programa económico con un destinatario claro, que son los empresarios. A mí me gustaría que por ahí, como en un ejercicio intelectual, dijeras cómo estás viendo que viene la Argentina económica que viene. Que gane quien gane o en función de quien gane, como te guste más. A mí me parece que... Cerró la cabeza. Ahí no, digo lo siguiente. Primero, me parece que el escenario económico va a limitar las posibilidades de diferenciación. Ya lo está haciendo. Yo no creo que si gana Macri vamos a estar a la derecha y si gana Scioli vamos a estar a la izquierda. Por supuesto, ni se me ocurre pensar que si gana Scioli vamos a estar a la izquierda. Pero no hay espacio para políticas contradictorias. Porque hay limitantes objetivos. Nosotros tenemos un problema serio con los holdouts que hay que solucionar porque limitan nuestra capacidad de acceso a las finanzas internacionales. Yo no soy si estuviera acá Cristina diría Casella es un agente de los endeudadores. No es así. Digo que con las actuales tasas de interés que se están pagando en el mundo, no tener acceso al crédito internacional es una torpeza. No, todo es una para torpeza. Claro. Entonces, si una cosa es una inversión y otra cosa es un gasto. Estamos tomando deuda a valores pero digo además, astronómicos. Acá hay un problema de productividad y de costo argentino. Sí, señor. Una de las razones de ese costo argentino es la carencia de infraestructura física, y para hacer infraestructura física hay que contraer préstamos de largo plazo. No hay otra manera de hacerlo. Es muy poca la gente que puede comprarse su casa al contado, tiene que tener crédito. Para comprarse la casa el crédito está bien empleado. Habrá que buscar las mejores condiciones posibles, pero hay que recurrir al crédito. Y me parece que los holdouts son un impedimento objetivo para eso. Sin discusión. En algunos casos de buena fe, en otros casos de mala fe, pero se usa el tema como para decir Argentina está fuera de lo que podemos denominar la economía del mundo hoy. En segundo lugar, tenemos un problema de inflación serio. En este marco mundial actual, donde la inflación mundial es muy baja y casi inexistente. Entonces una inflación del 25% o la inflación del 20% es una mala inflación, es la segunda inflación de América Latina. Solamente tenemos a Venezuela peor que nosotros. Y da la impresión de que si sigue en ascenso va a terminar en el 30% anual. En tercer lugar, hay un sistema de precios relativos que está muy deformado. Nosotros tenemos precios de la energía, del transporte, que son efectivamente irracionales y que están sostenidos por un sistema de subsidios que tiene dos elementos negativos. Primero, se vuelve financieramente insoportable para el gasto público y, en segundo lugar, agudiza los privilegios. Porque el consumo de servicios públicos, de electricidad, de teléfono, de gas en Argentina, el 60% del consumo va a la clase media alta y la clase alta. El 60% del consumo de servicios públicos está en manos de la clase
media alta y alta. Entonces, en realidad estamos subsidiando lo que puede pagar. Entonces, esto es irracional. Es regresivo. Es regresivo, es irracional. Entonces, esto y modificar el sistema de subsidios y las tarifas públicas va a llevar tiempo, va a tener que ser un proceso gradual, va a haber que tener mucha continuidad y mucha eficacia en su operación. Es decir, hay problemas objetivos. El problema del comercio exterior argentino, el único ingreso genuino de dólares que tiene la Argentina es el comercio externo, el superávit de balanza comercial. Y estamos perdiendo el superávit de balanza comercial. Exactamente. Tenemos una diferencia en el tipo de cambio que lleva a la gente a esa especulación que el gobierno consiente y fomenta, que es la de presentarse en la AFIP pidiendo compra de dólares ahorro, conseguir los dólares ahorro a precio oficial y después iba a venderlos en el mercado paralelo. El famoso dólar puré. Claro, tenemos una bicicleta financiera privatizada y fomentada por el Estado. Porque el Estado quiere parar el valor del dólar paralelo, entonces facilita la venta de dólares desde el mercado oficial al mercado paralelo. El gobierno, hoy, en los diarios de hoy está que ayer récord de compra de dólar ahorro. Absolutamente. Entonces tenemos dificultades objetivas. Yo creo que en ese sentido yo escucho mucho la opinión de Javier González Fraga, sí, claro, que me parece un tipo, primero, muy bien formado desde el punto de vista técnico, segundo, con experiencia concreta de gobierno, fue mi presidente del Banco Central, y en tercer lugar, un hombre que... con experiencia en la producción, o sea, él juega en todos los... en la teoría, un muy buen docente, en la área oficial, porque ha sido un eficiente... En la producción. Y en la producción, pues, exitoso. Y en tercer lugar, en ese sentido, digo, González Fraga, además, es un enemigo de la política de shock. Sí, claro. Salvo en ciertos temas. Yo le he escuchado decir a él que si le pregunta si tiene que poner política gradualista o política de shock, dice las dos. Política gradualista para determinadas cosas y política de shock para otras. ¿En qué? Política de shock. Claro. En recuperar la credibilidad del INDEC. Eso tiene que ser instantáneo. Absolutamente. No se puede esperar 6 años para normalizar el INDEC. Esto es como las encuestas, mucho más grave que el tema de las encuestas. Las encuestas, dijimos, es un insumo para que el dirigente político se oriente. No hay economía posible sin datos objetivos, y el proveedor de los datos es falso, es mentiroso. Los datos que da el proveedor son falsos. ¿Qué economía seria se puede hacer a partir de datos falsos? Vos hablabas recién hoy del superávit de la balanza comercial. Se ha vendido de que llevamos un superávit de 1.200 millones en los 7 meses que va el año. En realidad estamos 700 abajo, en rojo, porque se truchan las estadísticas de exportaciones, se inflan para no decir que estamos en una situación como la que está. Bueno, esto es muy grave. Es muy grave. En un marco de déficit fiscal terrible. Sí, claro. Como decía Néstor, que siempre hablaba de los superávit gemelos, sí. Acá un gemelo ya está muerto y el otro gemelo está en terapia intensiva, ¿no? Así es. Haciendo el símil. Algo más vinculado a cómo está mirando el tema económico. ¿Qué haces con los 18.000 planes sociales, 18 millones de personas? 17 millones y algo de planes sociales. Personas que reciben algún plan social o beneficio. Está bien. Yo digo, la Argentina, porque ustedes me permitirán que además de pararme frente al espejo de la política y golpearme el pecho admitiendo culpas, también señalé otras cuestiones que también influyen. Esta es una audición pensada en función del mundo de la empresa. Sin duda. Sí, sí. Y me parece magnífico. Creo que la empresa es un factor fundamental de desarrollo. La empresa funciona en relación al lucro, es decir, tiene el lucro como una dimensión de sus objetivos. Sin duda. ¿Qué justifica el lucro desde el punto de vista moral? ¿Por qué un señor tiene que ganar plata? Tiene que ganar plata en el campo empresario por dos razones. Primero, porque organiza. La empresa es una organización que hay que montar, que hay que administrar, que hay que volverla eficiente. Eficaz y eficiente. Y esto es una tarea ímproba que debe hacer gente que conozca. El empresario que sabe organizar tiene una razón para ganar dinero. La segunda razón consiste en el riesgo. El empresario, además de organizar, pone la plata para empezar, por lo menos para empezar. Está arriesgando su propio patrimonio para ganar plata. Entonces, la segunda razón.
En la Argentina hay demasiado peso del empresario que progresa en función de sus relaciones políticas, en función de sus vinculaciones con el Estado. Y su bajo riesgo. Entonces, eliminamos el riesgo y le damos a la organización empresaria un segundo nivel de importancia. Lo primero son los contactos políticos y entonces, ya desde el punto de vista ético, la rentabilidad no es tan justificable como antes. Absolutamente. Y si lo llevamos a su nivel patológico, nos encontramos con el tema de efedrina, donde los vínculos con el Estado sirven para contrabandear efedrina, precursor de la droga. Y tenemos los dramas políticos que estamos viviendo en estas horas, además de los muertos que ya están muertos y enterrados. Sí, señor. Entonces, me parece que la reivindicación de la empresa que hay que hacer en la Argentina tiene que realizarse a partir de estos valores, la capacidad organizacional y la capacidad y el riesgo asumido. Capacidad y el riesgo asumido. Creo, por último, que el empresario es fundamental. Es imposible vivir en un mundo capitalista si no hay una categoría empresarial adecuada. Y si hay un ejemplo que salta a los ojos es China. China ha asumido una función capitalista en su desarrollo económico que es de dimensiones colosales. Y que teóricamente, por lo menos, contradice el esquema básico inicial de su formación, de la formación marxista del gobierno chino. Sin embargo, han logrado, por lo menos hasta ahora, han logrado compatibilizar y tienen una sociedad políticamente gobernada por un partido único, el Partido Comunista Chino, y por el otro lado un sistema de crecimiento económico fundado en las ventajas del capitalismo. De hecho, están en la Organización Mundial de Comercio. Están en la Organización Mundial de Comercio y además tienen inversiones extranjeras que provienen de los países capitalistas centrales que no van a objetar a China la organización política de los chinos. Van a hacer negocios. Por lo tanto, digo, Argentina tiene la potencialidad de favorecer los buenos negocios. Sí, señor. Porque Argentina es un país potencialmente rico. Subrayo lo de potencialmente rico. ¿No es cierto? Por lo tanto, si ustedes me piden que yo haga un diagnóstico sobre lo que la Argentina podría hacer en términos de 20, 30 años, yo digo, Argentina puede llegar a ser un gran país. No digo un país de primerísimo nivel, pero sí un país evolucionado, en la medida que logre poner en marcha un sistema económico que nos saque de la exportación de materia prima, que nos lleve a una evolución al agregado de valor, y en segundo lugar que nos permita mejorar el nivel de productividad global de la economía argentina. Permíteme, con una carga como es el Estado argentino, tan grande, tan extendido, es difícil que tengamos la productividad que necesitamos para crecer. Total de acuerdo. ¿Hay partidos políticos que están pensando a 20, 30 años? Primero. Yo no lo veo. No digo que no sea así, no digo, no descarto todo, no digo, yo creo que hay dirigentes políticos que tienen vocación de pensar en el mediano y largo plazo. Yo recién hablé de Javier González Fraga. Javier González Fraga es una persona que piensa en el mediano y largo plazo. Pero digo, eso no está instalado. Además es un cambio cultural tremendo, porque si existiera un partido pero no existe la comunicación necesaria y los conocimientos necesarios para involucrar a la sociedad, no funciona. Esto es una parte del diagnóstico que yo trato de hacer. Que digo, uno de los problemas de la sociedad argentina actual es la inmediatez. Todo es para el cortísimo plazo. Claro. Y eso lo vinculo con cierto tipo de medios, ¿no? Las redes sociales trabajan en ese sentido. Pero digo, así no podemos construir nada. Así creo que la pendiente declinante continúa. Es decir, no es de hoy, tampoco de ayer, y ya viene de antes de ayer, y no da la impresión de que se modifique. Sí. Yo quería apuntar estos 3 últimos minutos que nos quedan. Tocamos hasta las PASO. Vamos a hacer, como decía el amigo Héctor, la mesa de arena. Pasaron las PASO. Hay, supongamos, tal cual vos decías, una tendencia que se cumple lo que dicen las encuestas. En ese marco, ¿cómo ves la resolución ya en las definitivas? A mí me parece que en la primera vuelta es difícil que nuestro amigo Scioli llegue a ganar con el 45% de los votos o con el 40 más 10. Puede estar cerca del 40, pero no me parece
hoy no me parece, estamos hablando de lo que va a suceder en sí, octubre. Sí, Y con la velocidad de los acontecimientos en Argentina, lo que puede pasar, lo de octubre puede pensarse en términos del siglo que viene, más o menos. Claro, sí. Pero digo, con lo que veo hoy, creo que va a haber una segunda vuelta entre Scioli y Massa. Creo que en esa segunda vuelta entre Scioli y Macri, perdón, discúlpeme. No, importante esa aclaración. Scioli y Macri. Estabas dando el título de mañana. Sí, entre Scioli y Macri. Creo que en esa segunda vuelta... Vos sabés que yo soy psicólogo social, no te Sí. lo voy a interpretar. En esa segunda vuelta creo que tiene más posibilidad de ganar Scioli, por el siguiente análisis. Yo a lo mejor lo hago bien, lo hago mal, no sé, son intuiciones políticas más que otra cosa. Digo, según se lee por ahí, del total de votantes de Massa, y ahora cierto al mencionar a Massa, del total de votantes de Massa, un 50% votaría a Scioli y un 50% votaría a Macri. Esto implica que en esa distribución Scioli mantiene la ventaja, Macri no la puede descontar. Y creo que de los votantes de Stolbizer, que puede ser la cuarta en esta conversación, hay pocos que estén dispuestos a votar a Macri. Por lo tanto, tampoco los votos de Stolbizer serían una cantera inagotable de adhesiones al macrismo. Esto es lo que yo veo. La izquierda desde ya. Y mientras tanto, Carolina Rebolini se reúne con De la Sota y se reúne con Rodríguez Sá. Claro. Y mueve las piezas en ese pan-peronismo que supuestamente está pensando Daniel Scioli. Esa es la sensación que yo tengo. Sensación que puede cambiar ante cualquier acontecimiento. Todo esto hay que mirarlo muy dinámicamente. De hecho estamos como tema dominante algo que la semana pasada no estaba en la consideración. Claro, el escenario de hoy es diferente al del viernes pasado, cuando empezamos a hablar con él. El viernes pasado, invitarlo para acá, esto no existía. Dijimos, 48 horas. Pero tengo que reiterar una cosa que ya dijimos. Digo, ojo que el que llegue al gobierno en diciembre del 2015 va a tener que manejarse de una manera distinta de la libertad de disposición del poder que tuvo el cristianismo. Por dos razones: porque difícilmente tenga mayoría parlamentaria, y en segundo lugar porque el cristianismo va a estar enfrente, agazapado para volver ante la primera vacilación. ¿Y quieren que le diga más? Mi intuición me indica que el cristianismo fanático no quiere esperar 4 años para volver al poder. Entonces, guarda a este asunto. Me parece que las condiciones de gobernabilidad de la Argentina van a variar. Esto puede ser muy malo si se resuelve de manera conflictiva, o puede ser muy, muy bueno si asumimos la cultura del compromiso político que nos permita actuar como una nación. Muy bueno. Chan, chan. Amigos, y exactamente en hora, y agradeciendo, por supuesto, la presencia del secretario del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Juan Manuel Casella, los despedimos hasta el próximo martes, cuando a las 14 horas volvamos a retomar esto que es Comercio Exterior Siglo XXI. Hasta entonces, muchas gracias a todos.